Hola Juan, bueno, hoy vamos a ver otra cosa eh, de vectores. En este pequeño resumen que estoy haciendo, vamos a ver el vector unitario, vector base y los ángulos directores. Bueno, me olvidé decir una cosa en la anterior parte, que era algo respecto a las calculadoras, ¿no? Porque, claro, puedes transformar una calculadora, pues metes las componentes, en este caso un polar, y te lo transforma a rectangular o viceversa. Pero si yo hago, probé transformando de polar a rectangular, pero si hago al revés, quiero que vean lo que pasa. Ya no sé si pase aquí, vamos a ver, o sea, si yo transformo, porque aquí saqué en rectangular, ¿no? Entonces lo que quiero es hacer al revés, ¿ya? Para que vean que pasa algo, que ya les expliqué, pero por si acaso, si alguien se confunde, porque así son las calculadoras, no sé si se puede ajustar. Cuando quiero hacer de rectangular a polar, justamente, escribo menos 34, ¿ya? No sé si pasa aquí, pero luego ponemos un ejemplo, ¿va? Y menos 93.97 era, ¿no? Ya, entonces, digamos que tenemos este, ¿no? Por ejemplo. Aquí pasa que el ángulo, bueno, obviamente esto sí se entiende, ¿no? Que por decimales o por lo que sea, aquí no sale 100 exacto, eso no hay problema, porque el módulo era 100. Pero lo que pasa con el ángulo es que acá yo tengo de 250, pero en vez de salirme 150, me sale 110 sería, ¿no? Porque le pasa lo mismo al radio vector, que se tiene que redondear, pero sea 110. Y si yo sumo 110 y 250 es 360. Lo que pasa es que es menos. O sea que las calculadoras, el ángulo que toman es este, o sea, en este sentido. Cuando yo les dije que siempre vamos a usar este sentido, y si usan este es negativo, por eso es negativo, ¿no? Pero por si alguien se confundía con eso, ahí está la explicación, ¿no? Pero sería lo mismo, ¿no? O sea, en este caso escribir estos menos 110 grados es lo mismo que yo escribir 250. ¿Se entiende? Entonces, nada, esa era la aclaración que me olvidé hacer en el otro video. Pero bueno, ahora sí vamos a ver. Es cierto, otra cosa, como de repaso. Aquí tengo del video que vimos anterior, que fue los sistemas de referencia justamente. Tengo dos problemas súper fáciles para que los repases. Y bueno, los haces y luego si quieres los hacemos aquí mismo. Entonces voy a dejar este espacio, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ver el tema de hoy. Bien, vamos a ver vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es la forma más pequeña de expresar un vector, teniendo en cuenta pues justamente su dirección. O sea que son números pequeños, son siempre menores a uno, ya van a ver por qué. Me refiero a las componentes, o sea que las componentes de ese vector nunca pasan de uno, ¿ya? Son más pequeñas que uno, lo máximo que pueden ser es uno, ¿ya? Eh, pero bueno, en caso de que tuvieses, bueno, no importa. El caso es que ese vector unitario lo que me dice es solamente la dirección del vector, es muy pequeño. Entonces ten en cuenta que el vector siempre está, este vector grande, que es el vector A, siempre está condicionado por el ángulo, entonces por eso es que varía, ¿ya? Pero el vector más pequeño, la forma de expresión más pequeña del vector que me habla de su dirección, es el vector unitario. Entonces, bueno, no tiene sentido calcular el módulo del vector unitario porque va a dar 1. ¿Sí, no? Entonces, bueno, aquí se ve, ¿no? Este es el vector A. Ten en cuenta que hice super zoom, ¿no? Hice mucho zoom porque el vector unitario en comparación del vector original, o sea, obviamente depende del tamaño, pero digamos que es un vector normalito. El vector unitario siempre es más pequeño porque no sé si este componente es 80, este es menor que 1 siempre, ¿no? Entonces, más o menos digamos que hacemos zoom, este vector se estira, pero bueno. Si este es el vector A, este vector cuyas componentes son menores que 1 es el vector unitario de A. Ok, se escribe así, con una U. No es mu, tampoco es una M, es una U mayúscula, ¿ya? Y se escribe el vector así como su índice. Y este es el unitario es un vector, ¿ya? Este vector no tiene unidades, o sea, no tiene unidades físicas, o sea, el vector original claro que las tiene, pero el vector unitario no, porque solamente hablamos de la dirección, ¿ya? Entonces, entendido eso, pues bueno, esto te lo dan como una fórmula, me gustaría demostrar es porque esto es así, no es tan sencillo de inferir tampoco, pero dado un vector A, si tú quieres calcular el unitario de ese vector A, pues bueno, eso es dividir el vector, ¿ya?, entre su módulo. O sea, calculas el módulo, ¿ya?, y divides el vector entre su módulo. Bueno, para esto teníamos que ver operaciones con vectores, pero ten en cuenta que divides cada componente, ¿no? O sea, que básicamente separas, ¿no? Encuentras el módulo y tienes la componente en X entre el vector A
Y esta de acá, la componente del vector unitario para la componente en X es el vector unitario Y, ¿ya? Ese es el nombre de la componente, se llama así, es un unitario normalizado. Vamos a ir profundizando un poquito en esto, ¿ya? Es más, aquí no es una coma, aquí se escribe como, se escribe, o sea, en realidad se escribe como una suma, o sea, se ocupa el signo más, pero se refiere pues justamente a que son dos vectores unitarios que están formando ese vector, ¿ya? Entonces escribe más, ¿cuál? La componente en Y, entre nuevamente el módulo del vector A, y este es J, ¿no? Para la componente en Y. Y si tuviésemos tres dimensiones, pues sería más la componente en Z, es K, el vector unitario, ¿no? Y este es el vector que, repito, no tiene unidades, y esta división tiene que ser menor que 1. Si es que sale mayor a 1 es porque está mal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál hacemos? ¿El de toda la vida? Bueno, hagamos otro. Hagamos el de toda la vida primero, luego vemos otro así rápido, ¿no? El de toda la vida me refiero al que ocupamos 1000 veces. Digamos que aquí hay 4 y acá hay 3, ¿no? Entonces ya sabemos que esto es 5, ¿no? Para no calcular el módulo, repito, este módulo. Claro, primero calculas el módulo, que es Pitágoras, raíz cuadrada de tal, te sale 5, ¿no? No, yo qué sé, metros, ¿no? Metros. Digamos que no. Entonces el vector A, ¿cuál sería? Vector A escrito así sería 4 y 3 metros, ¿no? Ya bueno, eso lo escribo así porque ya sabemos, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el unitario del vector A, pues hago esto, ¿no? O sea, divido el vector A entre su módulo, un módulo es 5, entonces sería la componente en X, que es 4, entre 5, no pongo las unidades, más el vector, la componente en Y, entre 5, ay, perdón, me olvidé, esto es Y, y esto es J, y este es el vector, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 4 quintos, 0.8i, más 0.6j, ¿sí o no? Y ese es el vector unitario. Y ya está. Así de simple. Ok, ten en cuenta que si yo multiplico el módulo, eso lo vamos a ver más luego en el vector base. Lo digo porque luego los vectores normalmente en lugar de escribirse solamente así, se escriben en función de los unitarios normalizados. O sea que en vez de escribir simplemente 4, y esto ya acostúmbrense porque lo vamos a escribir así, en vez de escribir 4,3 metros, vamos a escribir 4i más 3j metros. ¿Por qué? Porque yo multiplico esto. Eso lo verán luego cuando veamos operaciones con vectores. Pero multiplico esto. ¿Se fue el flash? Bueno, multiplico este unitario por el módulo. Si multiplico el unitario por el módulo, me va a dar las componentes del vector original, ¿no? Justamente porque la fórmula es así, ¿no? Si dividido este me da este por este me va a dar este, ¿sí o no? Entonces, bueno, se escribe así en función de estos, ¿no? Porque imagínense que como que es un operador lineal, ¿no? Entonces, eso básicamente, ese es el unitario. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo sencillo. Aquí tenemos un vector W. Vamos a ponerle. Acá vamos a ponerle. El vector W. Que lo voy a escribir igual en forma de coordenada. Voy a escribir que este vector es 6 y menos 9.5, ¿ya? Digamos, centímetros, digamos, ¿no? Entonces, a ver, para yo calcular el vector unitario, okay, voy a dibujar así, o sea, voy a escribir así chueco porque no me alcanza el ángulo de la cámara. Si yo quiero encontrar el módulo del vector W, que es una mayúscula, perdón, entonces escribo recto, la minúscula es así curvada. Bueno, se entiende, el módulo del vector, el unitario del vector W sería dividir ese vector W entre el módulo del vector W, ¿no? Entonces primero necesito encontrar el módulo del vector W con Pitágoras, que sea la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, o sea, esto, ya, centímetros. El módulo de eso da, ¿cuánto? Pues la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más el punto al cuadrado. Lo pongo así porque ya sabemos que el cuadrado me va a dar positivo, ¿no? Entonces eso me da, lo voy a escribir en forma decimal igual. Lo normal es ponerlo en forma de raíces, pero simplemente lo pongo así. Sería 11.24 centímetros, ¿no? Entonces ese es el módulo. Para yo encontrar el unitario, pues divido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese vector? Sería la componente en X. Voy a escribirlo así, ¿no? Ya para luego reemplazar, ¿no? Este es el Y, esta es la componente Y, más la componente en Y, entre el módulo.
entonces J, y nuevamente este vector no tiene unidades, entonces el unitario del vector W sería que 6 entre 11.24. Se dan cuenta, ¿no? Porque como es una hipotenusa siempre es más grande, y si yo divido un número pequeño entre uno más grande que ese, me va a dar un número menor que 1. ¿Ya? Entonces este es I, y aquí sería más menos 9.5, ¿sí? Menos 9.5 sobre 11.24, y este es J. Entonces el unitario del vector W es 6 entre esa cosa, de 11.24, eso sale 0.53, y aquí se importa el signo, verán, menos 9.5 dividido entre 11.24, eso da menos 0.85, ¿no? Menos 0.85 J, porque tengo más, menos, yo qué sé. Ese es el vector unitario del vector W. Y es así de simple, ese es el vector unitario simplemente, ¿no? Si tuviésemos un eje más, pues sería Z, o sea, el componente en X, y ese es el vector, el componente K. Ok, entonces bueno, ya que conocemos esto, ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos directores. Ya, aquí sí dibujado en el espacio, un plano tridimensional, bueno, he dejado el espacio para dar la idea completa de los ángulos directores. Es bastante fácil también. Miren, tenemos un vector, ¿no? En el espacio puede estar en el plano. Ten en cuenta que un vector siempre va a estar contenido en un plano. En este caso, digamos que está en el espacio. Digamos, no sé qué es, por ejemplo, este vector. Ya, bueno, si es que alguien no sabe cómo se grafican o sea, cómo se ubica el punto en el espacio, pues bueno, ten en cuenta que el vector igual tiene a la componente X de A, Y, Z, ¿no? Entonces es en ese orden, ¿no? Igual que haces en el plano. O sea, cuando tienes en el plano, vas primero en X, dices, bueno, 5 y menos 1, entonces llegas al 5 y vas al menos 1, es igual acá, ¿no? Entonces, como este es X va positivo hacia acá, lo que sería, digamos que llegas hasta, no sé, lo que sea, y dices, bueno, entonces Y, no sé, digamos que está acá, ¿no? Y, no tanto, igual que en un plano, en el plano XY, o sea, y luego Z, el sentido positivo de Z es hacia acá. Tengo en cuenta que esto es como una especie que se puede mover, ¿no? Entonces puede mover, yo puedo poner el Z acá, el X, y el Y sería para atrás, como sea, ¿no? Y ahí también cambia los sentidos. Esta es la forma, yo creo que es la forma más general de ponerlo. O sea, el X y el Y así como toda la vida, y el Z viene para acá, ¿no? Pero el Z, los positivos están acá, los negativos están acá. Tengo una maqueta que ahorita está un poco rota, pero me gustaría mostrarles. Explicar con esa maqueta me sale muy bien la explicación de cómo es que se ve, ¿no? Pero ten en cuenta que esto es un espacio tridimensional, o sea, este eje va para atrás de mi cuaderno y para arriba, ¿no? Como estamos en un plano, pues no se puede graficar, tenemos que graficarlo así, pues se entiende la idea, ¿no? Esto para atrás. Entonces en el espacio tenemos octantes en lugar de cuadrantes, igual se van en ese sentido y para abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, igual hay, como son tres componentes, pues igual pasa, ¿no? Que tenemos negativa, positiva, positiva. Si quieren, bueno, sabrán que como es una permutación, sabrán que hay varias opciones de mezclarlos, ¿no? La que es negativa, todo negativo, por ejemplo, es el sexto octante. El primero, que sería este, o sea, no se puede ver así gráficamente. Me gustaría mostrar la maqueta, pero a lo mejor lo hago cuando dé la clase en serio, porque tengo pensado hacer una serie, pero bueno, en el primer octante todos son positivos, en el de atrás sería positivo en este, el del medio, bueno, no importa. El caso es que, claro, vas graficando así y dices, bueno, aquí tienes. Una forma fácil de graficar es contener primero el plano XZ, ¿no? O sea que tomas este y graficas así, ¿no? O sea, tiene que ser perpendicular. Entonces tomas una regla y vienes así, dices, bueno, ya llegué a X, Z sería, no sé, digamos que es 5 es 1, 2, 3, o digamos que es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tienes ese plano y a partir de ese punto, pues graficas en Y, que es hacia arriba. Pues es facilísimo, ¿no? Yo lo hago así. Entonces así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que es así, que vemos que la X, el componente en X está acá, esta Z viene por acá y Y pues y así, ¿no? Hay muchas formas, pero se grafica igual que en el plano, ¿no? Siguiendo ese orden. Bueno, me alargué muchísimo, pero bueno, el caso es que estaba hablando de los ángulos directores, ¿no? No se preocupen, solamente aquí vamos a ver el espacio, luego ya vamos a ver los ángulos directores solamente en el plano, solamente para explicar bien. Entonces, bueno, yo tengo este vector morado. Tengo este vector morado.
que se llama, no sé lo que se llame, W otra vez, por ejemplo. Los ángulos directores pues son básicamente el ángulo que existe o que está comprendido entre ese vector y cada uno de los ejes. Entonces tenemos tres ángulos. Primero para el eje X, ¿ya? En este caso mi eje X es este, que sería este. Que tengan en cuenta que estamos en el espacio, o sea que este vector está salido por acá, entonces no es un ángulo así que va así, sino que es como que, a ver, imagínense que es algo así, ¿no? Este de aquí es el plano, XY, por ejemplo, aquí está el eje Z, ¿no? El eje Z sería así. El vector, ok, a ver, aquí está, bueno, más o menos, ¿no? El vector sale algo así, bueno, es que así, ¿no? O sea, sale como que en el medio, porque justamente es tridimensional. Entonces, ese ángulo con el eje X, que es este, es todo ese ángulo que hay en ese espacio, ¿no? Solamente para aclarar. Ahora, usamos nombres para los ángulos que usamos siempre por definición, que es justamente para el eje X ocupamos alfa, ¿ya? Para ese ángulo. Para el eje Y ocupamos beta, que sería, a ver, este es el vector, pues tómalo de donde quieras, ¿no? Este es el vector con el eje Y, y bueno, es el espacio ese, este es beta, ¿ya? Y para el eje Z, que sería pues justamente uno así, lo voy a graficar para abajo, pues para arriba, pues para abajo, ahí ocupamos gamma, ¿ya? Siempre ocupamos esos nombres. Entonces, lo primerito, pues bueno, que para la componente en X, para el eje X, perdón, o sea, para el ángulo que hay con el eje X y el vector, ocupamos alfa. Para el Y ocupamos beta siempre. Ahí se me fue ese beta. Y para el eje Z ocupamos siempre gamma, ¿ya? Entonces, de eso nada más. Y ya. Y ahora sí olvídense del espacio, ¿no? Una pequeña introducción al espacio. Con la maqueta se ve mejor, pero bueno. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo calculo esos ángulos? Para eso ocupo los cosenos directores. No es difícil deducir porque es el coseno, igual lo demostraré, pero bueno. Si yo quiero encontrar los ángulos directores, ahora sí vamos a pensar en el plano nada más, ¿ya? Igual se puede hacer en el espacio con los tres componentes y no pasa nada, ¿ok? Imagínense que tengo el plano y tengo este vector azul, ¿ya? Entonces, aquí no hay eje Z, entonces solamente tengo este vector, perdón, este ángulo, que es el que comprende con el eje X, entonces este es alfa, y este que comprende con el eje Y, que eso sería beta, ¿no? Que fíjense que son complementarios, ¿no? O sea, bueno, el caso es que estos dos ángulos se pueden calcular. Obviamente tengo que conocer el vector. Vemos que este es el vector D, ¿ya? El vector D, que tiene como componentes 4 y 5, ¿no? Yo qué sé, hectómetros puede ser, no sé, a los tiempos que veo esa unidad. Entonces, este vector, ¿ya? ¿Cómo calculo los ángulos directores? Con los cosenos directores, que básicamente es el unitario, ¿ya? Pero no lo piensen tanto como el unitario, simplemente piensen que, vamos a ver el primero alfa, ¿no? Vamos a ver primero alfa. Cosenos directores, o sea que el coseno de alfa coincide con ¿qué? En este caso, con la componente unitaria de es alfa, o sea, el eje X, o sea, del eje de la componente en X unitaria, ¿no? O sea que básicamente lo que estoy diciendo sería la componente en X del vector D entre el módulo de D. Eso si quieres memorízate como una fórmula. Así se hace para alfa y para beta, pues la misma huevada. El coseno de beta sería la componente en Y entre el módulo de D. Así, ¿sí o no? Si estuviésemos en el espacio, pues sería coseno de gamma. ¿Sí? Coseno de gamma, porque para el eje Z usamos gamma, sería la componente en Z entre el módulo del vector. Entonces, bueno, entonces encontramos esos ángulos. Coseno de alfa sería, bueno, tenemos que encontrar el módulo, ¿no? Ok, aquí me olvidé. Bueno, está bien escrito el vector, ¿no? Entonces, el módulo de D, ¿cómo lo encuentro? Pues Pitágoras sería 4 al cuadrado más 5 al cuadrado hectómetros, ¿sí o no? Entonces eso da 16 más 25, que es 41, ¿no? Entonces sería raíz de 41. Hasta la calculadora. Ya, entonces eso da 6.4 hectómetros, es el módulo de D, ¿sí o no? Entonces esto es lo que vamos a ocupar acá y acá. Entonces el coseno de alfa sea la componente en X
o sea 4 entre 6.4. Ok, no escribimos y porque no es el vector como tal, sino que este valor de acá es el resultado de encontrar el coseno, ¿sí? O sea, esto, ¿no? O sea, en realidad si es el unitario, pues no lo escribimos así porque no queremos expresar el vector, ¿no? Simplemente es un número. Entonces, bueno, digamos, entonces el coseno de alfa es el resultado de hacer esa división. 4 entre 6.4, 5 octavos, o sea 0.63, ¿no? Aproximadamente. Ahora, este de acá es el coseno, o sea que si yo calculo el coseno de este ángulo que coincide con esto, me sale 0.63, pero yo no quiero eso, yo quiero el ángulo, entonces ocupo el arco coseno. El arco coseno lo que busca es un ángulo, a qué ángulo le saco yo el coseno para que me dé como resultado 0.63. Entonces ocupo el arco coseno 0.63, eso da 50.95. O sea que ese ángulo es 50.95. Y aquí ya podemos calcular beta, que son suplementarios, pero bueno, hagámoslo así. Con el coseno director, coseno de beta será 5 entre 6.4. O sea que el coseno de beta, aquí vamos a escribir directamente beta, es el arco coseno de esa cosa. 5 entre 6.4, ¿ya? Y eso da 38.74, no voy a directamente de beta. 38.74 no se ve, pero bueno, ¿ya? Oye, como ven era así de simple. Ahí está. Entonces, nada, eso solamente. Y como ustedes se dan cuenta, los ángulos directores, en este caso son suplementarios, o sea, suman 90. O sea que si yo sumo el ángulo beta con el ángulo alfa da 90 grados. Eso es el ángulo director. Ahora, obviamente, claro, todas estas cosas que te estoy diciendo no se aplican directamente. Claro, al inicio pueden haber ejercicios que te dicen calcula el ángulo director, pero lo más importante es que tú lo entiendas cómo funciona, para luego cuando tengas un problema, un problema físico que tienes que solucionar aplicando vectores, pues sepas cuándo usar el coseno, los ángulos directores, o despejar los ángulos directores y escribir un vector en función de eso. Entonces yo te estoy dando las bases. Ahora vamos a ver el vector base, que el vector base, pues literal, acuérdense del unitario, ¿ya? Acuérdense del unitario. El vector base es justamente hacer ese cálculo, pero en función del vector. Entonces lo que quiero que se acuerden es la fórmula, ¿no? Tengo un vector, ¿ya? Entonces yo tengo un vector, ¿no? Entonces yo quiero calcular el unitario de ese vector. Y aquí es donde voy a hablar de los unitarios normalizados. El unitario del vector v, que era dividir el vector v entre el módulo del vector v. Ya, ahora, si yo por alguna razón tuviese solo los unitarios y el módulo, por ejemplo, ¿no? Que puede ser dependiente de otro vector, pero eso ya lo veremos luego. ¿Cómo encuentro el vector? Pues despejando, ¿no? Si yo despejo el vector acá, ¿qué me queda? Que yo puedo escribir un ángulo, ¿sí? Multiplicando el vector v. Esto es un número, esto no es un vector, el módulo no es un vector. Cuando yo saco el módulo, me da como resultado un número. Entonces esto es un escalar por un vector. Ya lo veremos en operaciones con vectores. Pero yo puedo multiplicar esto por esto y me va a dar como resultado el vector. Ahora, eso se llama vector base, y es por eso que escribimos los vectores en función de los unitarios normalizados, porque i es como si fuese una variable. Si multiplicas, no sé, es como si fuese una variable algebraica, digamos, ¿no? Que se comporta igual. Entonces estoy multiplicando i por un número, entonces va a estar ese número en función de i. Entonces a partir de ahora que ya pasamos el tema de las coordenadas, ya vamos a definir como vectores. Todos los vectores los vamos a escribir en función de los unitarios normalizados. O sea que si yo escribo un vector b, que tiene, yo que sé, 10 y menos 11 metros, ya no lo voy a escribir así, sino que voy a escribir 10i menos 11j. ¿Sí o no? Porque el menos 11 es el signo de la componente en y, pero no escribo una coma, sino que es literalmente 10 y menos 11j. Y acuérdate que son variables funcionan como variables algebraicas, y por eso no se operan, porque no puedo operar y con j, igual que en el álgebra no puedo hacer x más y. ¿Sí? La respuesta es x más y porque son distintas, ¿no? Entonces si yo tengo, por ejemplo, un vector x que es menos 8, menos 3 y menos 9, ¿sí? Newtons, ¿ya? Ahora ya no lo voy a escribir así, sino que voy a escribir menos 8i, menos 3j, menos 9k. ¿Sí o no? Último ejemplo, si tuviese un vector y yo tuviese que es menos 6,
menos 1 y 90, ¿ya? Qué sé yo, metros, pues ya no lo voy a escribir así, sino que lo voy a escribir en función de sus unitarios normalizados. Menos 6i, menos j sería, ¿no? Porque acuérdate en el álgebra que pues da lo mismo escribir 1x que menos que solamente x, ¿no? Bueno, más 90, bueno, ahí se me fue la coma, perdón, no va la coma, más 90k metros, y así como quieras. Eso es el vector base es en realidad esta fórmula, ¿ya? Pero bueno, aprovecho para decir que ahora vamos a tratar los vectores así.